Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Verdadero gusto, Leo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Julieta Tarres, Paulino Rodríguez, los saludan. ¿Cómo anda? Hola Paulino, buen día. Buen día, un placer. Bueno, la baja es sustancial. La estadística marca una caída muy fuerte en los indicadores de pobreza e indigencia, reduciéndolos a un nivel como no teníamos hace 7 años en el promedio del segundo semestre del 2026, apenas por encima del 28%. No es un problema Ujú. menor, no es una circunstancia favorable, es casi un tercio de los argentinos bajo la línea de la pobreza, pero no deja de ser un dato definitivamente muy relevante. Sí, ¿Hay sí, alguna, sí. perdón, la pregunta sería, ¿hay alguna manera de entenderlo para aquellos que sienten que su situación no es tan buena, sin discutir lo que todo Mm. el mundo está validando, que es que la estadística es lo que es y que no hay nada que haga pensar que esté mal medido? Sí, varias cosas. Una de las cosas que ha colaborado mucho con esta baja de la pobreza en estos últimos 2 años, que como bien decís fue muy fuerte, son, según la medición de INDEC, casi 13, 14 puntos de caída de la pobreza entre el segundo semestre de 2023 y el segundo 2025. Es la caída de la inflación, ¿no? Es una medición que es por ingresos, de poder adquisitivo, y entonces en general cuando la inflación sube, la pobreza sube, y cuando la inflación baja, la pobreza baja. Pero una cosa que refuerza esta tendencia es que además la inflación con la que se mide la pobreza no es la inflación general, es una inflación restringida o el cambio de precio restringido a un grupo de bienes y servicios más básicos, y de acuerdo a la medición de INDEC, a lo largo de estos 2 años, esos bienes y servicios más básicos tuvieron una inflación aún menor que la que hubo en el resto de los bienes y servicios generales con los que se mide la inflación general. Eso contribuyó por un lado. Por otro lado, hay cuestiones metodológicas que no tienen que ver con que INDEC esté metiendo la mano o esté tratando de manipular las estadísticas, pero que tienen que ver con que el método este de pobreza por ingresos es un método que en general está pensado y funciona mejor en economías más estables. Argentina es, como siempre, una excepción a esto. Tenemos una volatilidad muy alta, inflación que sube mucho en periodos cortos y después que baja mucho en periodos cortos. Eso provoca diferentes efectos. También un cambio de precios relativos muy grande. De golpe subieron mucho los servicios de 2023 y se mantuvieron más bajos los bienes, alimentos y ese tipo de cosas, ¿no? Esto provoca diferentes efectos en la metodología que de algún modo exageran tanto la suba en su momento como la baja. Digo, porque si vos mirás la inflación, perdón, la tasa de pobreza del primer semestre de 2024 y la mirás de finales de 2024, hay casi 15 puntos de Sí. diferencia en ese momento, y las condiciones de vida no eran tan diferentes a principios de 2024 y a finales de 2024. Simplemente que el método exageró un poco la suba Q inicial y exageró un poco la baja, ¿no? Y hay una cuestión metodológica adicional, que es que en estos últimos tiempos, y posiblemente debido a la baja de la inflación, los hogares parecen estar reportando mejor sus ingresos. Había una mayor subcaptación de ingresos, esto es algo bastante común en las encuestas, y en las últimas encuestas en la EPH parecen estar captando mejor, lo cual agrega un poco de baja. Después está también el tema de la canasta, que INDEC no la actualizó, pero eso la verdad es que no aporta demasiado a la baja de la pobreza, quizás un punto, 2 puntos extras, pero no tanto. Y finalmente déjame hacer un punto más, que es que un sector de la sociedad que quizás está más afectado en estos últimos tiempos, en estos últimos 2 años, es un grupo que no es pobre necesariamente, son los sectores medios. Claro. Entonces no se reflejan necesariamente en la estadística. Y en general, los que estamos en redes, los que escuchamos radio y demás, muchos somos de esos sectores. Entonces, nuestros contactos o nuestra propia experiencia está mediada por una situación diferente a la general, ¿no? Entonces, por ejemplo, por darte un caso, los empleados del sector público, los funcionarios son claramente, bueno, profesores universitarios y demás, todos dependientes del sector público, son claramente el sector cuyos ingresos más cayó desde 2023 esta parte, pero no necesariamente los llevó a la pobreza, los empobreció,
pero siguen estando por fuera de la pobreza porque en general era un grupo que en la distribución del ingreso estaba bastante bien ubicado. Sí, está excelente la explicación. Ahora quiero volver a un punto atrás. Vos recién mencionaste el tema de cómo se declaran los ingresos en la EPH, en la encuesta permanente de hogares. Y para mí es clave que todos aquellos que nos están escuchando entiendan este dato. Cuando hay mucha Sí, inflación, esa interpretación de una persona que tiene que rendirle cuentas al encuestador de cuánto ganaba el mes anterior, le es muy difícil por la volatilidad de sí. ese salario, de ese ingreso mensual. Cuando la inflación baja, en general Sí, uno tiene más en cuenta cuánto cobra y además mi pregunta es, cuando vos le haces esta misma pregunta de ingresos a una persona que es encuestada, ¿también le preguntás si recibe, por ejemplo, AUH? sí. Por un lado, el tema del reporte de ingresos en contextos de inflación alta. Ustedes recordarán hace poquito nomás, un par de años atrás, la actualización salarial, las negociaciones, eran tales que los cambios de salarios eran mensuales prácticamente. Exacto. Se necesitaba ajustarlos mes a mes por la inflación que había, ¿no? Cuando eso pasa, los hogares pierden referencia un poco a cuál fue su ingreso en el pasado inmediato, porque como cambia mes a mes, y en general lo que puede llevar es que uno reporte un valor viejo, ¿no? Entonces subestime más el ingreso que tuvo. Ahora, cuando la inflación bajó, entonces los ajustes ya se volvieron trimestrales, cuatrimestrales o semestrales. El hogar cobra el mismo monto por varios meses Y y lo entonces tiene en tiene un cuenta, mejor claro. recuerdo de cuál es su ingreso. Claro, lo reporta mejor. Eso por un lado. Sí. Por el otro lado, sí, a los hogares se le pregunta tanto por los ingresos laborales de cada uno de los individuos que trabaja, como también por otras fuentes no laborales. Se le pregunta por jubilaciones y pensiones, por transferencias del Estado. Esto ha cambiado y quizás también contribuye un poquito a captar mejores los ingresos desde finales de 2023. Antes era una pregunta más genérica sobre transferencias que recibía el hogar, ahora se le pregunta si son de la UH, si son de otro programa social o si son transferencias de ONGs, iglesias y demás. Y lo mismo con jubilaciones y pensiones. Antes había una pregunta general, ahora se pregunta si es contributiva, si es por la moratoria o si es alguna no contributiva como la PUAN o algún otro tipo de cosas, ¿no? Esos pueden haber contribuido porque, como vos estabas diciendo, los ingresos se captan por autorreporte de los individuos entrevistados, no se les pide un Comprobante, ticket o claro. un recibo de sueldo, un comprobante. El hogar reporta y el entrevistador en todo caso anota el ingreso que tiene el hogar sin pedir una justificación. Lo que ha cambiado un poco es que parece que se están captando mejor los ingresos desde que la inflación cayó. Leo, déjame hacerte otra última pregunta por mi parte. Cuando vos mirás los datos de la actualidad, porque vos estás mirando los datos que resultaron la tasa de pobreza de este último informe del INDEC, que es una foto sepia, es una foto del pasado. Estamos mirando el segundo semestre del año pasado. Ahora, sabemos que a partir de julio del año pasado la inflación se empezó a acelerar o al menos no empezó a bajar o no siguió bajando como lo venía haciendo. Entonces, ¿cuál es la foto que vamos a ver el 30 de septiembre cuando el INDEC dé de nuevo el dato del primer semestre de este año? ¿Vas a ver un Mm. crecimiento importante de la pobreza respecto de los ingresos o eso se puede moderar en función de cómo sigan actualizándose los ingresos al 2%, 3%, no sé cuánto va a ser la pauta durante el resto del año? Bueno, va a depender obviamente. Hoy, bueno, ayer terminó el primer trimestre, o sea que va a la mitad del Sí. dato del tiempo sobre el que se va a medir la pobreza en el próximo dato. Mi impresión es que este primer trimestre hubo un estancamiento que ya se viene dando en los últimos dos trimestres, ¿no? Lo que vos tenés de caída de la pobreza en el segundo semestre de 2015 se explica casi completamente por lo que pasó en el primero de esos Sí. de los dos trimestres que constituyen el segundo, o sea, en el tercer trimestre. En el cuarto ya se estabilizó la caída, no hubo una caída adicional en el cuarto trimestre, y eso es producto de lo que vos bien intuís, que es que la inflación no siguió bajando, incluso subió un poco. Mi impresión es que inclusive puedes haber tenido algún puntito extra, algunas décimas extra de pobreza en el primer trimestre de 2026, dependiendo de lo que pasa en este segundo, que por ahora no parece que haya una dinámica muy diferente a la que traemos en los últimos meses. Vamos a tener cuál será el dato final. Mi impresión es que no vas a tener una baja de pobreza según lo que viene pasando hasta ahora, ¿no? Leo, enorme placer, un abrazo y muy generoso. No, gracias a ustedes por llamar. Que Hasta tengan la buen día. próxima. Leo Tornaroli, que es economista del Centro de Estudios Distributivos.